tú tienes que ser marido de una sola mujer. Si Eri no trae mujer ni a la iglesia. Le estoy diciendo un texto fuera del contexto, porque el hombre no me ha traído ni una mujer a la iglesia. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Estoy tratando de buscar y decir algo que no está de acorde a lo que tengo que decirle a él. ¿Estás aquí? Entonces, hay personas que tuercen la escritura con tratar de conseguir un fin por lo que dicen o lo que hablan. ¿Aló? Bueno, amén. ¿Estás aquí? Entonces, utilizan la palabra mal utilizada. Era lo que estaba haciendo Pedro. Estaba utilizando una revelación mal utilizada. Entonces, el puro no se escuda en la palabra para su pecado o su corrupción. El puro pone la palabra a la luz y sabe que tiene que caminar como dice la palabra y como dice la escritura. Aunque le duela, aunque de repente no le guste, lo tiene que hacer porque la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dile que está a tu lado, que la palabra te sea firme. Aló. Santo. 2. Entiende cuál es su propósito. El hombre puro o la mujer pura entiende cuál es su propósito. Era lo que pasaba con Pedro. Pedro parecía que no estaba entendiendo cuál era su propósito. Él era el apóstol de los judíos. ¿Por qué se estaba mezclando con los gentiles? Si el apóstol de los gentiles era Pablo. Pablo le dolió tanto, porque Pablo dice, cuando yo me convertí al Señor, yo me propuse no aprender nada de ningún hombre, sino de Jesucristo. Dice, después que me convertí, a los 3 años me convertí o subí a Jerusalén, a donde los apóstoles, dice Pablo que solamente vio a Pedro y a Jacobo, hermano de Jesús. A ningún otro apóstol vio. Se quedó con Pedro 14 días y nuevamente descendió. Y después de 14 años, Pablo nuevamente sube a ver lo que estaba pasando con Pedro. Se estaba corrompiendo Pedro. Y si Pedro se corrompía totalmente, corrompía la iglesia. Y hoy en día, esto hubiera sido peor. Aló. Por eso que el mismo Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Fue el último, el abortivo, Pablo. Pero fue el que estableció los principios de la iglesia. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Yo ya dejé de vivir mi vida. Porque lo que yo vivo en la carne, o viví en la carne, agresivo, un hombre que era, Pablo, santo, dice que entre los judíos, que él practicaba, de los fariseos, dice que él aventajaba a los que eran contemporáneos con él. Él lo aventajaba. Era el discípulo más fiel que tenía Gamaliel. Él aventajaba a los otros. Así mismo era Pablo acá. Trataba de indagar y buscar a Jesús. Y por eso Jesús se lo llevó al tercer cielo. No fue casualidad. Porque Jesús dijo, a este pelado le voy a dar las herramientas. Porque este pelado es puro. ¿Ya? Se las entregó. Dice Pablo, no sé si subí en el espíritu o subí en la carne, pero fui al tercer cielo.
¿ya? A oír palabras inefables, las cuales no han sido reveladas a ningún hombre en la tierra. Gracias a Dios por Pablo, que nos enseña hoy a ser puro. Y Pablo dejó de vivir lo de la carne, y como lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice Pablo, tengo que ser puro. Dile que está a tu lado, tenemos que ser puros.